¿Podría explicarnos de forma sencilla cómo pudo ocurrir algo así? Claro, hay que empezar diciendo que en el universo siempre hay caos. Hay fuerzas dispuestas a destruirnos. Mi tía decía que era la mejor actriz del mundo, pero nunca hizo ninguna película como protagonista. A ver, puedes verla en alguna, pues con una frase, dos, pequeñas partes, pero poco más. Se le invitó a revistas y pequeñas funciones. Nos conocimos en Catamarán. Ella era diferente al resto. Era especial, pero no en el mejor sentido de la palabra. Supongo que congeniamos porque las dos éramos muy conformistas. Según los datos a los que hemos podido acceder, fue en 1933 cuando podemos hablar de un registro oficial. Se avistó el primer conjunto desde el Observatorio de Estrasburgo. Normalmente el procedimiento habitual consiste en determinar el número de cuerpos, el tamaño, la velocidad y la trayectoria. Se determinó entonces que al menos un 50% del conjunto tenía serias posibilidades de entrar en nuestra órbita y posteriormente en la atmósfera. La primera vez que la vi, me llamó la atención por su físico, está claro. Una mujer muy guapa, estaba muy buena y, como no, hizo unas cuantas pruebas de las funciones que se representaban en mi teatro. No hizo bien ninguna. Ninguna. Es que no tenía talento. No tenía talento interpretativo, ni talento ninguno. Bueno, empezamos en la revista, en el Teatro Catamarán, que era propiedad del señor Campos. Recuerdo que en aquella época seríamos como unas 15 chicas. Yo era cabeza de cartel y ella era corista. Recuerdo que tuvimos una vez una discusión muy fuerte. Tenía muy mal carácter y no admitía que se equivocaba casi siempre. En los pases de baile que hacíamos, pues ella se desacompasaba. Ella era así. La verdad es que no tenía ningún estilo. Iba por libre. Siempre quería llamar la atención. Siempre. Y la llamaba. Pero no sabía bailar. O sea, no tenía ni puñetera idea de bailar. Y siempre tenía que resaltar, aunque fuera pisándole el pie a la primera bailarina. Contaba cada número. Hasta que ya una vez tuve que llamarla al despacho y decírselo claro. Chica, cambia porque es que me voy obligado a despedirte. Buah. Perdió los estribos. ¿Sabes qué? Loca. Cogió un pisapapeles que me lo tiró. Ya tengo aquí la señal. Buah. El día que tuvimos aquella bronca, vino a mi camerino y me dijo de todo menos bonita. Estaba muy alterada. Yo la miré y no le dije nada. Porque no entendía por qué me atacaba de esa manera. Ni las chicas, ni yo, nadie le habíamos hecho nada. Era como una niña pequeña. No tenía sentido. Nada tenía sentido en su vida. Todo era caótico. Todo en ella lo era. No pensaba, no razonaba, actuaba por impulsos. Solo buscaba reconocimiento, sentirse querida, aplausos, fama. Y como que nunca se sintió amada en su vida. Por lo menos de forma abierta. Sorprendentemente, al día siguiente vino y me pidió perdón. La miré y no le dije nada. Porque me dio lástima. No vi maldad. Yo creo que lo hizo por pura rabia y por frustración. La abracé y ella se puso a llorar. Entonces me miró y me dio un beso en la boca. Después nos retiramos y nos quedamos las dos, una frente a la otra, mirándonos sin decir nada.
Y al rato, pues, nos volvimos a besar. Me pareció preciosa cuando la vi en el escenario. Me cegó en ese momento. Mandé que la llevaran flores a los camerinos. Y después de aquello, nos vimos en varias ocasiones. ¿Qué la atrajo de ella? Bueno, era muy ingenua. Supongo que eso me llamó la atención. Continuamos con esa relación durante bastante tiempo. En secreto, claro. Ella era muy peculiar. Quiero decir que necesitaba mucho, mucho cariño. Era como si hubiera nacido sin cariño, como si se lo hubieran robado. Siempre estaba hablando de lo famosa que quería ser, de que la aplaudieran, de que la reconocieran. Era su meta. Para ella no había nada más en el mundo. Así de vacía estaba. Nos gustaba llamar la atención, es verdad. Se nos ocurrió formar un dúo y montamos un número cómico. En el número interpretábamos a unas telefonistas que recibían llamadas. Bueno, hacíamos bromas, nos reíamos, era muy divertido. Pero aquello no resultó. Bueno, pues otro fracaso más. Uno de tantos. Al final, y muy a pesar mío, tuve que despedirla. Es que no podía ya mantenerla. No podía. Por más que intenté que, no sé, que pusiera un poco empeño, que hacer las cosas un poco con más profesionalidad, no entraban razones. Y bueno. Nunca ha tenido talento. Ni como actriz ni como persona. Todo en ella era caos, era caótica. Siempre estaba de un lado para otro. No tenía amigos, no tenía familia. Y eso que estuvo con cientos de hombres y mujeres. Era incapaz de querer, ¿sabes? De socializar. Nada. Solo buscaba fama, reconocimiento, ser una estrella. La echaron. No me pude despedir de ella. Me enteré que la habían echado de un día para otro del teatro. Y luego me dijeron que se había casado con un médico, así, de repente. Nunca me llamó. Nunca me escribió. No volví a tener contacto con ella. Que si teníamos talento. Pues ahora que lo dices, mirando para atrás, no. Éramos guapas. Éramos ingenuas. No sabíamos nada. ¿Qué talento íbamos a tener? Pues ninguno. Ella quería triunfar en el cine o en la televisión. Yo conocía gente, tenía muchos pacientes en ese mundo. Así que la puse en contacto con todos los que pude y, bueno, fuimos viendo cómo podía introducirse. El problema es que no era una buena actriz. Y con el tiempo, tampoco una buena esposa. En absoluto. Me di cuenta de que aquello no iba a ninguna parte. Tarde, pero me di cuenta. Fue una decisión difícil, porque la quería. Pero a veces hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Nos divorciamos después de 10 años. ¿Crees que ella sentía celos de ti? Posiblemente sí. Puesto que yo conseguí lo que ella quería hacer y no logró. Pero sin embargo, cuando yo gané el Goya, se emocionó, la vi súper contenta. Más de verdad, de corazón. De hecho, me acuerdo que lloró un montón. ¿Diría que hay forma de calcular la trayectoria y el lugar del impacto? Podría ser posible, sí. Todo depende de los datos. De la masa del cuerpo celeste, de su velocidad y de su posición orbital. Todo son hipótesis. Datos variables.
no hay certezas. Es decir, habría que hacer un estudio minucioso, un seguimiento pormenorizado, casi las 24 horas del día. Era una mujer mediocre en todos los sentidos. Y la forma en que murió, asombrosa. No hay duda. Hay, no sé, un sentido. Un sentido quizá macabro, extraño, pero un sentido. ¿La quería? ¿Que si la quería? Sí, mucho durante un tiempo, sí. Pero ella a mí no. Se fue, como siempre, en busca de ese sueño imposible, dejándolo todo sin mirar atrás. Al final, lo único que siento por ella es lástima y pena. Solo pena. Hay personas que vienen a este mundo a contribuir al éxito de otras. Su fracaso es necesario. No tienen talento, no tienen capacidad. Lo asombroso es que fue en aquella residencia donde terminó de asimilar su realidad. Por fin maduró. A los 77 años, nada más y nada menos. ¿Usted le guarda rencor? Si ella no me hubiera abandonado, no habría conocido a mi familia. No habría recibido la educación tan excelente que he tenido. Gracias a ella soy este hombre. ¿Por qué habría de guardarle rencor? Sufrió una isquemia. La dejó con medio lado del cuerpo paralizado. Nos temimos lo peor. Pensábamos que no saldría de aquello y que sería su final. Entonces apareció Octavio. Y se portó como un hijo con ella. De hecho, desde el principio colaboró económicamente. Con la casa, con los gastos. Se preocupó en buscar una residencia donde estuviera protegida, cuidada, querida. Octavio es una persona maravillosa. Un ejemplo de virtud y conciencia. Ojalá hubiera en el mundo personas así. El caso es que yo también me sentía obligado a colaborar. Así que hablé con él y con la sobrina. Entre los tres nos hicimos cargo de ella. Era una mujer divertida. Parecía que la vida no tenía problemas para ella. Pero cuando pienso en cómo murió, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿ves? Aterrador y absolutamente increíble. Nos quedamos todos perplejos, el país en general. Fue algo excepcional, lo peor que hemos visto desde los atentados de Atocha. Una posibilidad entre 100.000 millones. Fue una muerte insólita. Como ella en realidad. Su vida lo fue. Y su muerte también lo fue. Jamás olvidaré lo que me dijo semanas antes de morir. Me cogió y con una mirada muy lúcida, una mirada que jamás vi a mi tía, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué yo no he podido y otros sí? Hemos terminado ya. Perdonad, hemos terminado ya. Sí, gracias. Por el momento. ¿Qué sabe usted de la caja? Algo de lo que nadie quiere hablar. Nadie se tomó la molestia de intentar saber algo más. Pero yo sí.
no soy tonto. Y ahí está la prueba. La prueba auténtica de que ni siquiera ella misma podía creerse sus propias historias. No sé por qué me la dejó. Quizá era una advertencia. O a lo mejor su forma de decirme que su vida había sido un desastre. Abrió la caja. No tuvo valor para hacerlo, pero sí para fracasar en la vida. Eso es algo.